Me confirman el lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, parece que hoy nos dormimos muy lunes, parece que hoy. Bien, vamos a comenzar con orden Lepidóptero, eh, un orden muy importante, al igual que los otros órdenes que estuvimos viendo, pero realmente es un orden muy numeroso, con muchos representantes de interés agronómico. Como siempre, el objetivo es reconocer el orden Lepidóptero, identificar principalmente las familias más importantes, conocer las especies de interés agronómico, que yo le dije que en la zona y en los cultivos de la zona son numerosos, y sobre todo establecer estrategias de manejo de bajo impacto. En lo que hace a la taxonomía, bueno, el reino Animalia, el filo Artrópoda, la clase insectos, el suborden Endoterigotos y el orden Lepidoptera. Los subórdenes que acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta surgió? Bueno, en el suborden, acá yo les presento la clasificación vieja y la clasificación nueva. Ustedes verán con qué prefieren estudiarla, pero ya que van a estudiar, yo siempre les sugiero que estudien con la última clasificación, ya que siempre es preferible porque por el tema de términos, de bibliografías y demás, siempre se recurre a la última taxonomía. Anteriormente estaban dos suborden, era Rofalocero y Heterocero. Actualmente entran 4 suborden: Aglosata, Heterobamina, Zeugloptera y Glossata, la cual prácticamente nosotros nos vamos a volcar a Glossata porque es donde está el 99% de todas las especies de interés agronómico, así que va a ser Glossata la que vamos a desarrollar. ¿Qué significa la palabra lepidóptero? Bueno, lepi es escama, anteronala, y hace alusión justamente a que las alas presentan escamas, ¿sí? Que vamos a ver es una característica muy particular, en la cual son células epidérmicas que están evaginadas, ¿sí? Están dispuestas casi siempre en forma imbrincada, ya sea formando determinadas máculas, y hay de distintas formas y tipos que ustedes ya en el práctico vieron, los distintos tipos de alas y los distintos tipos de escamas. Hay una gran diversidad de escamas, lo que sí ustedes deben recordar que una escama tiene la constitución de la escama tiene 3 partes fundamentales: es el punto de inserción, el cuerpo de la escama y la extremidad de la escama, o la parte apical de la escama, en la cual siempre tiene un carácter que lo define como permanente y que además es motivo de taxonomía, sobre todo para establecer y determinar especies. En lo que hace a esta terminación puede ser escotada, en flecos, onduladas, aserradas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas formas son caracteres permanentes, fijos y propios de cada una de las especies. Es decir, que el taxónomo no solamente analiza
las partes constitutivas, partes importantes, esenciales, sino también partes que son microscópicas, diminutas, pero que tienen un dato, una información taxonómica de muchísimo valor. El tipo de alas que podemos ver o que podemos encontrarnos pueden ser, al igual que el tipo de acoplamiento, del tipo ampliciforme. ¿Cuál es el tipo ampliciforme? Es este tipo. Ahí tenemos una especie que es una especie migratoria. Es muy común encontrarla en nuestra zona en lo que va de marzo y abril, porque ahí comienza a conformar una población que luego migra. Se alimenta de especies forrajeras, gramíneas principalmente, y que, bueno, lo que hace al tipo de ala ampliciforme es porque el ala anterior y el ala posterior se unen por los bordes anales del ala anterior y los bordes apicales del ala posterior. Es decir, que justamente amplexio significa que se superpone, se une, se adhiere justamente entre el ala anterior y posterior para conformar la línea de vuelo. El otro tipo es el del freno y retináculum, en la cual es muy común en el caso de Noctudio. Esta es una especie Noctudia, más precisamente es Spodoptera frugiperda, es una especie Noctudia, es una plaga. Ya lo vamos a ver, que lo vamos a encontrar en el tema del cogollero de maíz, conocido como cogollero del maíz. Es muy característica esta posición de los noctudios, porque es manera de un techo de dos aguas, y bueno, es la posición que adoptan esta familia de noctudios, y la unión se hace a través del frenum y el retenáculo para conformar la línea de vuelo. Esta sería una posición de reposo, ¿sí? Una posición normal de reposo. Cuando despliega el ala para provocar el vuelo, lo que hace es se une, el freno vendría a ser como un ganchito y el retináculum un pelo, en la cual se apoya sobre esa curvatura y conforman justamente ese ensamble perfecto entre el ala anterior y el ala posterior. Justamente ayudado por esta estructura de un gancho y un pelo del ala anterior y posterior, y ahí conforman la unión y la línea de vuelo. En lo que hace al tema de pigmentos, los pigmentos, existen pigmentos de dos tipos. Y sobre todo en esta especie es una de las que más se remarca el tema de pigmentos, porque tenemos los pigmentos verdaderos, que son los que tienen coloración y son sustancias químicas, y principalmente, como en este caso, los melánicos. Los melánicos son todas las melaninas que presentan coloraciones oscuras, ¿sí? Todas las coloraciones oscuras son de las melaninas, ¿sí? Como las que están acá, todo esto son melaninas. Los carotenoides son coloraciones que van desde el naranja al amarillo, es decir, todas estas coloraciones que tienen muy vistosas los lepidópteros se deben justamente a los carotenoides. En cambio, los antófilos son más bien, estos serían rojos, anaranjados, y estos serían más bien los antófilos, son los amarillos. Las flavonas presentan tonalidades graduadas entre lo que van de las distintas tonalidades de claros, y las esterobilinas son coloraciones verdes. Las antosantinas presentan entre un naranja y una gama que tiran inclusive hasta los colores turquesa. Es decir, que
hay algunos colores que están muy definidos y hay otros, es todo una grada de mezcla de estos componentes, de estos pigmentos verdaderos, que son sustancias químicas, como ustedes podrán ver, cada una de estos componentes son sustancias químicas orgánicas que conforman y dan la coloración de estos insectos. Ahora bien, en el caso de los colores o las pigmentaciones estructurales, acá juega ya un factor físico, como es la difracción, la reflexión y la refracción de la luz, ¿sí? Recuerden que los tres efectos o fenómenos de pegar en un objeto y retornar, puede atravesarlo o bien toda vez que atraviesa un cuerpo. Eso es lo que dice desde el punto de vista físico, cada vez que un haz de luz atraviesa un cuerpo, o no, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de difracción, refracción y demás generan una cierta color muy particular de insectos, en los insectos, que se llaman justamente colores estructurales, porque no está definido, no está perfectamente, depende del ángulo en cual uno lo mire, aparecen estos colores tornasolados, muy característicos de justamente de esta especie. ¿Dónde se pueden presentar? Y normalmente están en las alas. Vemos que en otros órdenes, como Coleóptero, aparecían en los élitros o bien en el protórax. En lo que respecta al tema de la sección o el seccionamiento, está perfectamente separado y se puede observar muy fácilmente el tema de cabeza, tórax y abdomen. Presentan una metamorfosis completa, es decir, que son holometábolos, tienen huevo, larva, pupa y adulto, es decir, eso define una metamorfosis completa. En lo que respecta al tema de daño, a nosotros nos interesa tener muy presente el daño que pueden producir, sobre todo en las especies fitófagas, y principalmente hay daños directos y daños indirectos. Los daños directos, por ejemplo, en el caso de aquellos que consumen área foliar, disminuyen lógicamente el área fotosintética y por lo tanto va a generar un daño indirecto porque va a estar, ustedes saben que a través de los autótrofos, a través de la fotosíntesis, se produce la acumulación de componentes de hidratos de carbono y demás, y lógicamente eso va a, eh, a sentirse en el tema de producción, dependiendo del cultivo que estamos haciendo. También hay destrucción de semillas. Vamos a ver especies como el caso de lagarta rosada, una especie que ataca el algodonero, que genera daños alimentándose de la semilla y por lo tanto cuando queremos producir como plantas madre para tener la obtención de semilla o de un semillero, genera un problema importante. El tema de barrenadores de tallo, bueno, Crocidosema porema intortícido es el que produce un barrenado en el tallo del cultivo de soja, modificando la estructura de planta, eso es un problema, o bien generando el vuelco si hay en zonas ventosas, provocando inclusive una pérdida muy importante, tanto en el brote como en el tema del tallo principal. Normalmente lo hacen en los brotes terminales y vamos a ver que también hay daños a nivel de ramillete floral. Barrenado de fruto, bueno, esto el tema de Grafolita molesta, la famosa polilla de los frutos que en el caso de los durazneros genera importantes perforaciones en los frutos y pérdidas no solamente de cuestiones estéticas, sino también porque la fruta se pudre
al permitir el ingreso de otros microorganismos que terminan por descomponer el fruto. El barrenado de hoja, bueno, un gracílide, Philognitis citrella, es un barrenador de hoja de los cítricos. Bueno, eso es el típico barrenado de hoja, donde ésta se distribuye en el tejido empalizada, alimentándose totalmente de la parte interna, dejando solamente la epidermis, por el cual se ve perfectamente en forma externa el barrenado que va produciendo en las hojas de los citros. Lógicamente que estas hojas con barrenado sufren un proceso de acartuchamiento posteriormente y luego la caída o el proceso abscisivo justamente por la falta de componentes fotosintéticos. Y hay otras especies muy cosmopolitas que están distribuidas en todo el mundo y que realmente es muy polífaga y se alimenta del más variado menú, como son el caso de los tínides, son el caso conocido comúnmente como polillas, Trichophagata pepsela, que consume desde lana, fruta, secas, pelos, no deja nada, digamos, todo le cae bien. Y bueno, son por eso justamente especies muy polífagas y que en su régimen alimenticio eh, todo, todo pueden llegar a consumir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces vamos a entrar a desarrollar el suborden glosata. Vamos a comenzar con la familia Cichide. La familia Cichide, conocida como los gusanos del cesto o bicho del cesto, ¿sí? Seguramente cuando ustedes ven la imagen se van a estar recordando que en algún momento lo habrán visto a este famoso bicho del cesto. Tenemos dos especies, en realidad hay más de 30 especies, pero las más comunes que se encuentran en la zona, tenemos Oecheticus kerbei, que es este que tiene todos los palitos, o Kirby, y el Oecheticus hegeri, que es conocido como gusano cigarro, justamente por las características que presentan de la conformación del canasto. Es totalmente liso, esto lo hacen con las glándulas salivares, que va excretando seda, que al momento que se pone en contacto con el oxígeno del aire, se oxida y esta van tejiendo, van conformando ese tramado de seda sumamente fuerte, consistente. Bueno, inténtenlo romper con la mano, tirónenlo y se van a dar cuenta la fortaleza que tiene esa seda conformada por el insecto como casita, porque lo lleva durante todo el proceso, lo lleva a esa casita. Oecheticus kirby, Oecheticus kerbei, esta que tiene los palitos, esta va adhiriendo, además de la seda, va adhiriendo palitos y lo va tejiendo. Es una forma de protección en la casa para justamente evitar la llegada de los predadores. Esta especie coloca gran número de huevos, aproximadamente unos 3.000 huevos coloca cada hembra. La hembra nunca llega a ser una mariposa, solamente sale y se convierte en una mariposa que viene en busca de la hembra en la casita y ahí es donde la copula. Por eso la hembra jamás sale de su estuche o de su casa o de su canasto. Se da lo único cuando va llegando a su adultez, que es una forma larvaria,
pero que ya está desarrollado todos sus órganos genitales, tiene la madurez sexual, se da vuelta y ahí es donde el macho, que es esta especie que tienen ustedes en foto, es el macho que copula a la hembra y ella se convierte prácticamente en un saco de huevos, ¿sí? Y ahí toda esta casita está llena de huevos, que aproximadamente son unos 3.000 huevos. Cuando comienza la eclosión de estos huevos, van emergiendo de ese canasto y se produce, tiene una forma muy particular de difundirse, que es a través del viento, por eso se lo dice difusión eólica, porque ella excreta a través de sus glándulas salivales un hilo de seda, hace como si fuera un péndulo, y cuando viene el viento se desprende y se deja difundir a través del fenómeno físico que es el viento. ¿Está? Recuerden que esto está colgado en un árbol, en una rama, utilizan también el fenómeno de altura para poder desplazarse y ir hacia hacia otra planta para poder alimentarse. Profe, sí. En ese caso sería un ejemplo de paidogénesis. Sí, la larva es prácticamente la hembra es una larviforme, y es un caso de paidogénesis porque madura en un estado larval. Perfecto. Entonces, lo que hace la larva es, son muy voraces en sus primer instas larvario y se comen entre ellos. Entonces, inmediatamente tiene que darse a la fuga si quieren sobrevivir, porque probablemente alguno de sus hermanos, si se queda quieto, lo comen, ¿sí? Su primer alimento es el tenue corión que tienen dentro de ese canasto, y posteriormente puede ser la larva de alguno de sus congéneres que estaban dentro del mismo canasto. Entonces, inmediatamente parten provocando esa difusión en busca de alimentos. Hasta que nuevamente completan el ciclo, van formando su canasto, etcétera, etcétera, llegan a sus momentos de adultez y solamente los machos van a emerger del canasto, las hembras solamente van a quedar reducidas en ese canasto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Existen otras especies como por ejemplo Icheticus pratensis, que es muy común encontrarla más hacia el sur, pero nosotros también la tenemos, inclusive llega hasta Misiones, en una especie muy común es el Jacarandá mimosifolia. Esa flor es celeste, lila prácticamente, celeste, sí, es un lila. Bueno, ese jacarandá es muy visitado por estas especies, en las cuales se notan los pequeños pedúnculos, o es una hoja del tipo copuesta, donde esos pequeños pedúnculos están adheridos justamente en el canasto, ¿sí? Con la seda, y se ven los restos justamente de esas fascículas adheridas en el canasto. Esa es una forma de diferenciarla cuando no tenemos los adultos. Muchas veces no valemos del canasto, qué tipo de elementos tiene adherido al canasto, para establecer, por ejemplo, también suele, cuando está alimentándose de eucaliptus, tiene pedazos o restos de hojas de eucaliptus adheridos al cesto. Eso es común de Icheticus, Icheticus kerbeyi. Es muy común realizar esa tarea, digamos, en su canal. En el caso de los geléquidos, vamos a hablar del tema de la familia Gelecidae, Pectinophora gossypiela. Disculpe, ingeniero. Sí.
Una pregunta de Oiketicus. ¿Puede Sí, ser que se dispersen a través del viento por hilos de seda y así se trasladen de árboles a árboles? sí, creo que te perdiste esa parte porque yo ya lo expliqué. Ah, bien, sí, justo se me había cortado un ratito el internet. Y Sí, después justamente, la sí. medida de control que adoptamos. Sí, bueno, yo voy a hablar de estrategia, no voy a hablar de control porque en realidad el control ustedes lo van a ver en terapéutica. Una de las estrategias eh, factibles de realizarlo es previo al momento de difusión. Es conveniente casi siempre cuando hablamos de especies arbóreas, ya sea frutales, estas entran en un periodo de diapausa entre lo que es el otoño y el invierno y coincide justamente en los momentos, en el caso de frutales, generar lo que se llama poda de limpieza. Una buena estrategia es realizarlo antes del momento del invierno, o sea, realizarlo entre fines de otoño y principio de invierno, esa tarea, de manera tal de eliminar gran cantidad del cesto. Imagínense que en cada cesto que estamos eliminando 3.000 especies, 3.000 individuos de la misma especie. Entonces, realizar la limpieza en el momento oportuno implica justamente una medida, una táctica de manejo como para evitar un proceso infectivo con esta especie que es el Oiketicus. ¿Está Muy bien. la respuesta? Sí, 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 gracias, ingeniero. Bien. En el tema de geléquidos vamos a hablar de Pectinofora gossypiela, la lagarta rosada, y es esta que está acá. Bueno, se imaginarán por qué le dicen lagarta rosada. La coloración que adopta esta larva en su último estadio larval, en el quinto o el sexto, ya toma esta coloración. Provoca un manchado de la fibra, que se alimenta principalmente de la semilla, pero el manchado se debe al excremento y que cuando pasa al proceso de desmote, el manchado es justamente por la pigmentación que tiene la larva y entonces se provoca ese manchado de coloración y lógicamente la fibra es castigado comercialmente. Es un lepidóptero, una mariposita muy, muy pequeñita. Esta es una característica particular de la familia de los geléquidos. Es justamente el geléquido viene de tener alas de flecos, ¿sí? El extremo, la parte apical de el ala anterior y posterior, tienen pelos que se simulan como si fueran flecos. ¿Sí? Entonces, es característico de esta familia de los geléquidos. El daño se presenta particularmente en el caso de Pectinofora en floración y en fructificación. En floración provoca lo que se llama flor en roseta, porque une los pétalos y la flor queda como una rosa, por eso se lo llama flor en roseta. Lógicamente que tiene una apertura deficiente y también así una polinización, generando lo que normalmente se llama, si no se produce la caída de las flores, se produce una polinización defectuosa. En otro aspecto, perfora justamente el tema de la cápsula, ingresa y se alimenta de la semilla, y imagínense si tenemos un lote de semillero, el daño es altamente significativo. Cuando proviene para una selección de lote semillero, no se puede admitir más del 1%. Algunos semilleros que son más exigentes es cero. El porcentaje de infectación es cero. Por lo tanto, ese control se lo puede hacer previo en el cultivo o bien se lo puede hacer al momento del desmote. Si es en el momento del desmote, se toma 100 semillas,
se hace el corte de la semilla y si internamente está la larva de lagarta rosada, se desecha automáticamente el lote. Eso es una tarea muy común, muy sencilla, muy fácil de realizarla y son cuestiones de precaución que deben tomarse para evitar justamente tener este tema, el problema de esta plaga. ¿Qué se utiliza en nuestra zona? Y bueno, se utilizan las feromonas, existen feromonas específicas para Pectinofora gossypiela, en las cuales se colocan las trampas en el momento de floración, para detectar, para monitorear si está presente, y cuando se incrementa el número de trampas, pasa de monitoreo, pasa a trampeo, porque pasa de un mecanismo de simplemente de observación a un mecanismo de control, ¿sí? Es altamente efectivo con la feromona porque es muy específico y por lo tanto la captura en esas trampas, pequeños vasitos que van a ver en el campo, son trampas justamente de lagarta rosada para la captura de los adultos de la polilla. Tanto, es decir, la feromona va a captar justamente el tema del desplazamiento de los machos y por lo tanto no va a haber cópula y por lo tanto tampoco va a haber daño, ¿sí? No hay proliferación de la especie. Citrotroga ceralela, la polilla de los cereales, bueno, esta ataca a todos los cereales, no le perdona a ninguna de los cereales, puede estar en bolsa, puede estar a granel, puede estar en silos, en cualquiera de los lugares que pueden estar infectando. Y bueno, acá nuevamente recuerden lo que les decía, la característica de la familia de los geléquidos. Citrotroga no es la excepción a la familia, por lo tanto presentan sus alas con flecos, ¿sí? Estos pelos son los característicos de esta familia geléquida. Esta es una trampa, bueno, esta es una trampa bastante coqueta, digamos. Hay de producción casera, en la cual es un vaso con un orificio, una tapa, y en la tapa se coloca la feromona. No es otra cosa que un dispenser de goma de hule, en la cual está impregnado justamente la feromona en determinada concentración y que tiene una reposición aproximadamente a 14 días, dependiendo del tipo de concentración de feromona, que van de 14 a 20 a 25 días la reposición de la feromona. Ese es el daño, eso es un grano de trigo en el cual se observa la perforación de justamente Citrotroga ceralela, se alimenta totalmente del endosperma, de la semilla, y lo vacía prácticamente totalmente el grano. Ese grano no se puede utilizar ni para la molienda, ni tampoco para alimentación, o sea, solamente puede ser utilizado como descarte en la alimentación de porcinos, ¿sí? Bueno, es el daño, la pérdida son muy importantes y lógicamente que la calidad, esto es un grano vacío, disminuye la totalidad del peso porque el peso del grano está justamente en los hidrocarburos, en el almidón, en todo lo que hace a los componentes internos, a todo lo que sería el endosperma, y por lo tanto queda solamente la testa del grano de trigo y se aliviana totalmente el grano. Bueno, la otra familia, vamos a hablar de los tortrícides. ¿Alguna pregunta de acá que haya quedado? Yo cuando no tengo preguntas, yo continúo, ¿sí? En el caso de tortrícide, vamos a hablar de Crocidosema. Crocidosema porema también lo puede encontrar como Pinotia porema, ¿sí? El nombre anterior era Pinotia porema.
Cualquiera de las dos denominaciones las pueden encontrar en la bibliografía, pero ya en la gran mayoría figura Crocídocema. Esto es conocido como barrenador del brote de la soja. Es una mariposita muy pequeñita, oscila entre el 1,2 centímetros, o sea 12 milímetros aproximadamente. Y este es el huevo, acá se produce la postura, ahí está marcado justamente en el brote. Inmediatamente nace la larvita e ingresa y barrena el brote. Lógicamente que este brote se va a estrangular, se va a secar y va a morir. ¿Qué puede ocurrir? Ahí está la larva, ¿sí? La larva ingresando ya. Una característica muy particular de Crocídocema, a ver si la observan ustedes y a ver si me dicen ustedes solo cuál es la característica particular de esta larva. Y de paso yo tomo un mate. Sí, a su constitución morfológica de la larva. ¿Qué características se observa a simple vista? ¿Son pequeñas? No, de la larva, estoy hablando de la larva, no del adulto. Acá. ¿Que son pequeños? ¿Y qué más? Sí, son pequeñitas, lógicamente. ¿Y la coloración también puede ser? Sí, ¿cuál es la coloración ¿Son característica? como blanquecinos? Son hialinos, son hialinos, pero además, ¿qué tienen? ¿Qué observan ahí? ¿La cabeza puede ser el tacma Exacto. cefálico? ¿El tagma cefálico de qué color es? Y parece que negro, Es negro, ¿sí? con una Esa, manchita parece que tiene. sí, tiene, en realidad es una mácula, todo el tagma cefálico es extremadamente oscuro, negro, prácticamente un color negro azabache, alta concentración de melaninas, ¿sí? Y eso es lo que lo hace ampliamente diferenciable de otras especies, justamente esa coloración de la cabeza bien negra. El huevo es muy fácil de observarlo porque es un puntito prácticamente blanco al principio y luego se pone amarillento cuando está próximo a eclosionar. Tanto el huevo como la larva son fáciles de distinguir y de diferenciarlo de otras especies. Siempre, lógicamente, que uno busque en el lugar indicado. ¿Cuál sería el lugar indicado? En los brotes. En los brotes. ¿Está? Fíjese el posicionamiento que tiene justamente en el brote. Y este es un daño muy común que suele hacer Epinotia en un estado avanzado de la planta en floración. Hace el mismo efecto que en el brote, pero en el ramillete floral. Esos son los dos daños característicos que genera, que hace Crocídocema. La otra cuestión, que dependiendo de la densidad de plantas por hectárea, ¿cuál es el daño indirecto que me va a generar suponiendo que esta planta se recupere y haya sido en el periodo vegetativo? ¿Cuál es el daño indirecto que va a generar esta problemática de plaga? ¿Puede facilitar el ingreso de patógenos? Sí, podría ser el tema de bacterias, muy localizado porque recuérdense que está en el extremo. Si hay zona ventosa, puede ser el ingreso de patógenos. ¿Qué otro problema, qué otro daño indirecto genera que lo vemos después? Disminución de la floración o también podría ser disminución del área vegetativa, fotosintética sería, ya que se alimentan los brotes.
No. El daño, en lo que hace a floración, el daño es justamente productivo, digamos, porque no va a haber vaina acá. O sea, va directamente a la producción. Ese es un daño directo. Yo estoy hablando de un daño indirecto. Cuando ataca en el... No, fíjate que es brote. Y si es brote, como es de crecimiento indefinido, más que un crecimiento indefinido. ¿Qué hacen las especies de crecimiento indefinido automáticamente cuando es atacado en un brote? Eso lo vieron en Morfo y también lo vieron en fisiología. ¿Producen nuevos brotes? Producen nuevos brotes, ¿y de qué tipo? Porque ya no es el mismo brote. ¿Laterales? Son dicotómicos. ¿Qué quiere decir eso? De cada punto de daño de brote aparecen 2, y de ese 2 van a salir 4, y así sucesivamente. Entonces, lo que va, el daño indirecto, es que me va a cambiar la estructura de la planta. Y eso puede ser un problema en el tema de cosecha, al modificarme la estructura de planta. Por eso le decía que el daño ya no es en producción cuando es netamente en brote en periodo vegetativo, porque la planta tiene una capacidad de compensar. Recuerden siempre la capacidad compensadora de la planta. La planta trabaja el doble para compensar ese daño, esa lujuria que le produce el insecto. Pero sí me puede cambiar la estructura de planta. ¿Y por qué yo le decía que va a depender de la densidad de planta? Ahí está la cuestión de manejo, ¿eh? ¿Cómo sería eso? Exactamente. O sea, dependiendo, ustedes saben que la soja, bueno, me parece que cultivo no vieron, se hace a distintos distanciamientos de siembra, partiendo dependiendo del tipo de maquinaria que uno tenga, lo va a ir haciendo y del tipo de suelo, se hace a una determinada densidad de planta por hectárea. Es decir, que el distanciamiento entre líneas también es diferente. Eso obliga a la planta, si es altamente densa, obliga a la planta a que provoque la dicotomía hacia la parte netamente apical y no se expanda hacia los laterales, porque eso produciría mucha ruptura de planta cuando vengan otros pasajes de herramientas, ya sea para aplicaciones, tratamientos, etcétera, etcétera, y ahí sí puede generar un problema de apertura como para ingreso, puerta de ingreso para otro microorganismo y generar procesos infectivos dependiendo del porcentaje de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo lo que es el tema de bacteriosis y el tema de hongos y demás pueden generarse a partir de esa cuestión, de esa problemática de cambio de estructura de la planta. Entonces, va a depender de la densidad de planta y de la densidad de siembra en la cual se realizó el cultivo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría volver a explicar por qué va a afectar la densidad de planta?
No es que afecta la densidad, sino que lo que cambia es la estructura de planta. Ustedes, dependiendo de la variedad que ustedes realicen, presenta una disposición verticilar que es característico de la variedad que ustedes compraron o adquirieron. ¿Me explico? No es lo mismo que una planta de soja que tenga una distribución 3.1, 3.5, 5.3, 5.7. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso lo que les estoy diciendo? Es la disposición del verticilo, o sea, el punto de inserción en el cual sale la rama o sale el primordio, la disposición del primordio en lo que hace al eje caulinar de la planta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, sería la filotaxis. Claro, eso es lo que determina justamente la estructura de planta. Normalmente cuando uno elige una especie de estas altamente densas, lo que busca es que sea del tipo columnar, es decir, que toda la disposición de los cuerpos fructíferos estén dispuestos en columna para evitar en el momento de cosecha justamente problemas de pérdida por el levantamiento de la plataforma de corte. ¿Estamos hasta ahí? Cuando esta planta se comienza a ir hacia los costados, porque cambió la estructura columnar y pasa a ser una dispersión lateral, entonces las cargas comienzan a disponerse hacia los costados en vez de disponerse en el eje central. ¿Entienden eso? Y el problema está ahí en cosecha, que muchas veces esa carga laterales, muchas veces la máquina no la levanta, porque la plataforma muchas veces no está preparado para levantar esa parte lateral que se cae, prácticamente que cae al suelo. ¿Por qué? Porque la rama, al tener la carga fructífera, se hace pesado. Y entonces, por una cuestión física, lógico, se cae. ¿Está? Entonces, eso se puede manejar dependiendo justamente de la densidad de plantas, que te permita, lógicamente, el tema de aireación, carga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Así que ahí apuntaba cuál era ese daño indirecto, que ustedes a veces uno por tratar de tener mayores rendimientos aumenta la carga y eso no es así, es un error. Uno porque falta proceso de aireación y otro porque puede entrar un problema de este tipo de plaga y realmente va a ser estrago, que no lo vamos a notar al principio, pero sí lo vamos a notar en el momento de cosecha. Bien, ¿alguna pregunta más? Seguimos. Entonces, la otra familia, acá es una familia bastante numerosa, es una familia, la familia Noctuidae, donde dice varias especies de importancia, efectivamente. En realidad, son muchísimas las especies dentro de esta familia, de las cuales vamos a hablar en algunas de ellas. El tema de la Bama argiliácea, conocida como oruga de la hoja del algodonero, es una especie altamente defoliadora, consume toda la lámina foliar dejando solamente las nervaduras, muy característica el daño que produce a la Bama argiliácea. Los huevos la hembra la coloca en las hojas, en el embés, inmediatamente nace y comienza a consumir la lámina foliar. El adulto presenta una mácula en la parte media distal del ala anterior, este punto negro, es justamente la mácula que presenta la Bama en su coloración. Prácticamente es un habano claro o un gris aterciopelado. Esa es la característica del ala anterior de Alabama, ya que el segundo par de alas es más bien blanquecino, una coloración mucho más clara que el ala anterior.
Esto se da en los meses de diciembre y cuando aumenta por el tenor de humedad, aumenta la población de estas especies, sobre todo si vienen acompañados las altas humedad con altas temperaturas. El caso de Heliotis virescens y Pseudoplosia includens, vamos a ver que en el caso de Heliotis es conocido como el bolillero del maíz. Es una especie que ataca preferentemente el maíz en su estado de fructificación, es decir, la formación de los granos en las espigas, y es acompañado justamente el daño de esta especie con gran cantidad de hongos que provocan la putrefacción del resto de la mazorca. Entonces, tiene un daño directo, que es el consumo de los granos, y por otro lado, con sus excrementos es un medio de cultivo para que proliferen hongos que provocan la putrefacción del resto de la espiga. En el caso de Spodoptera frugiperda, esta es una plaga conocida como cogollera del maíz. Coloca sus huevos en masa, en varias capas, y la última capa la tapiza con pelos de su abdomen y sus glándulas coletéricas, en la cual es una manera de protección para que no le lleguen los parasitoides. Es una especie muy caníbale, que también cuando nacen inmediatamente se dan a la fuga, porque si no se comen entre ellos. El tema es muy característico en el maíz producir este tipo de daño que se llama daño de ventana. Recuerden que el maíz, por ser una gramínea, presenta nervaduras paleninervadas y consume justamente el tejido empalizado, consume entre las dos epidermis y queda a manera de una ventana clarita o bien transparente. Por eso justamente el daño se llama daño de ventana, el que produce las larvas en sus primeros cintas larvarios. Continúa incrementándose el número de ventanas y luego se instala en el cogollo, justamente por eso el cogollero del maíz, alimentándose de todo lo que es el cogollo. Recuerden que la planta de maíz es diclino-monoica, presenta las flores masculinas en el extremo apical y las flores femeninas en la parte basal o la parte media, y justamente dependiendo el momento en el cual se produce la formación de la espiga masculina, muchas veces genera un daño importante por el poco desprendimiento de polen que puede haber en las plantas, si son muchas las plantas atacadas. ¿Por qué? Porque la planta de maíz genera mucho más polen de lo que necesita. Entonces, a veces la capacidad compensadora no implica ningún manejo de tratamiento, va a depender justamente del momento del daño en el cual se produce justamente la presencia de estas orugas. En el caso de hacerlo el daño en la espiga, esta compite con Heliotis. Toda vez que está Heliotis, automáticamente Spodoptera desaparece porque tiene la supremacía Helicoverpa con respecto a Spodoptera. Si no está Spodoptera, sí puede estar invadiendo Spodoptera en las etapas de fructificación. Es una especie muy polífaga, como pueden ver. Se lo encuentra puede aparecer como produciendo como bolillera en el caso de la cápsula de algodón. Aparece en el tomate de producción de campo,
aparece en algodón trabajando como, no solamente ahí vemos un daño de Alabama, pero también puede darse el caso de Spodoptera en algodón. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge. Dale. Con respecto a los huevos, ¿dónde los pone, digamos, el adulto? ¿Vos me estás ¿Sobre hablando de alguna? Spodoptera? Claro, si ¿Lo se lo pone? pone en Sí, alguna. lo pone en la Para alguna. hoja, Ajá. normalmente en el embés, pero cuando las poblaciones son superpobladas, lo pone tanto en el ajo como en el embés. Ujú. ¿Está? Perfecto. Como se trata de una especie muy polífaga, probablemente puedas encontrarla inclusive cuando le apura el momento de postura, inclusive en ropa extendida en un tendedero, puede llegar a colocar. O sea, ella lo que hace es sacarse de encima los huevos cuando están maduros y la colocación lo hacen entre 50 y 80 huevos puestos en camadas y la última la tapa con esos pelos. Sí, ¿y cuánto tardaría de vuelta Inge, en desarrollarse, de vuelta un adulto y completar? Porque, El por ejemplo, ahí ciclo, en el maíz se ve que está destruidísimo, ¿eh? ¿qué porcentaje de daño vos lo harías como que tiene de área foliar un cultivo de maíz con esta cantidad de ventanas? La verdad, un 30 podría ser, o más. No, En toda la no llega ni planta, siquiera a un 20, ni siquiera llega a un 20. Lo que pasa es que es un daño muy conspicuo. Recuerden que hablamos de daños que impactan y daños que no tienen tanto impacto. Bueno, una planta de esta, como la que te estoy mostrando, ronda escasamente puede llegar a un 20% de daño de área foliar, donde la planta tiene una capacidad de compensar siempre y cuando el daño desaparezca, perdón. ¿Por qué? Porque solamente la oruga, y esto nadie me preguntó, consume hasta el B9. Y esta planta muy probablemente ya esté prácticamente en B10 o B11, y por lo tanto, a partir de B9 ya no le afecta más a la planta provocándole defoliación ni provocándole daño de ventana. ¿Por qué? Porque la planta acumula sílice. Y cuando acumula sílice, automáticamente ya no le es apetecible consumir Spodoptera fluvial. Por eso lo que consume solamente hasta el B9, B8 como tope B9, no más de ahí. Claro, cuando está más tierna sería más afectada, por así decirlo. De B1 que, a B, cuando es el momento de emergencia, claro. Spodoptera puede actuar como cortador. Cuando ésta se sigue creciendo y llega a B1, B2, puede consumir inclusive la emisión del epicótilo. ¿Está? Puede llegar a matar también la planta. A partir de B2, B3, B4 hace daño ventana. Entonces, si Claro, uno te Inge. pide, ahí lo que es, normalmente uno le dice, bueno, haceme una secuencia de daño de Spodoptera frugiperda desde el momento de emergencia hasta B8. Y ahí ustedes empiezan a pensar y a darse vuelta y a dar miles de explicaciones que a veces uno no le solicita. Solamente lo que le está pidiendo es cuál es el daño dependiendo de la fisiología de la planta. Nada más. Claro, no, ¿Estamos? pero lo que preguntaba también por ahí era si en ese caso, digamos, el periodo que tardan en pasar de huevo a adulto y después si se vuelve a generar nuevo huevo y nuevo adulto, el daño también sería mayor ahí, ¿o no? 35 días es el ciclo de Spodoptera para nuestra zona.
puede llegar a tener entre 4 o 5 generaciones anuales. Salvo Brasil, que pueden llegar a tener 12 generaciones. Lo que pasa que a veces, cuando se hace una rotación, se hace una rotación con gramíneas. Termino de hacer maíz y hago sorgo. Termino el sorgo y vuelvo a hacer maíz. Y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Claro, y ahí prosigue, digamos, las generaciones, digamos. No No, corto las generaciones. claro, Es fundamental, es importante en la rotación de cultivo tener la sucesión de plantas, de plagas. Uno tiene y que tener buscar, muy presente qué plagas tuvimos. claro, y ahí Inge, tendríamos que ¿Me saber explico? también justamente qué hospedante usa, digamos, o sea, al ser polifa, debe ser que hay algún hospedante que no, digo, como para cortar justamente el ciclo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Spodoptera se alimenta de 86 familias. Claro, ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para seleccionar que no se alimente Spodoptera? Simplemente que tiene uno un ranking de prioridad. Así como vos tendrás un ranking para alimentarte de algo que te gusta mucho y otro que te gusta menos, ella también tiene un ranking. ¿Y cuál es el ranking principal? Las gramíneas. Entonces, lo que tendrías que hacer es tratar de no incorporar una gramínea dentro de la rotación después de otra gramínea. ¿Me explico? perfecto, Inge. Y ahí Otra estaría, pregunta ahí. sí. No, pero disculpe, me iba a terminar. Yo- No, simplemente que con esa estrategia vos estás prácticamente eliminando el 50% de sí, probabilidad de que la plaga te afecte justamente al cultivo sucesor. claro. Sin embargo, nadie tiene en cuenta eso. Bien, ahora sí, haceme tu pregunta. Claro, y después usted habló sobre que si se encuentra Helicoverpa y Spodoptera no va a existir, digamos, o no va a Sí, estar algo de eso. Eso no entiendo, o sea, si en... Heliotis, Ajá, Heliotis es un competidor en el momento de la fructificación. ah, Pero ¿qué pasa? O sea, cuando está formándose la mazorca, está sí, conformándose los granos. Ese es el momento de maduración, para el caso de maíz que estamos hablando, ¿sí? Hay un competidor que es mucho más poderoso, porque es un marcador, tiene marcadores biológicos, en el cual cuando llega Heliotis, Heliotis virescens, Heliotis sea y etcétera, etcétera, cualquiera de las Heliotis, ponen marcadores biológicos. ¿Qué son eso? Son glándulas coletéricas que están identificando para que otra hembra de Heliotis no venga a colocar huevos en ese lugar porque ya está ocupado por un huevo de ella. A eso es un marcador biológico. Resulta que cuando viene Spodoptera aparece la supremacía de Heliotis y entonces directamente Spodoptera ni siquiera se arrima a colocar un huevo. ¿Me explico? Eso se llama claro, competencia interespecífica. Cuando una especie desplaza a otra porque llegó antes y puso un marcador como un cartelito diciendo no vengas acá porque estoy yo. claro, y ahora también entiendo porque tampoco es que justamente en ese estado ya, digamos, ya no lo ataca, el estado larvario ya no ataca, digamos, como usted dijo, hasta B8 nomás. O sea, no. Yo Claro, pero pensaba puede que venir. como que había, que estaban las orugas, las dos orugas compitiendo justamente No, 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 por la no. mazorca, digamos. Pero No, está, ya no pone huevo directamente, directamente. claro, pero pasa que vos podés tener una generación superpuesta que venga de otra zona, de otro lado. Y puede venir el adulto y colocarte los huevos en la mazorca, no necesariamente de la misma población que vos tenés. Sin Sí, embargo, Spodoptera no se arrima a colocar huevos. ¿Me explico? Y sí, eso podría sumarle a esa estrategia la colocación de trampas de luz, porque los noctudios eh, responden muy bien a las trampas de luz, pues justamente toda la familia de noctuidades responde a la atracción física de la luz.
Entonces vos podés poner trampa de luz para saber si estás teniendo un dosaje de Spodoptera o un dosaje de Liotis. Me surgió una duda a partir de lo que usted me dijo, Inge, con respecto Si es una a esos sola duda, coléteres. si tenés una sola duda, estamos Sí, re bien. no, porque Decime. porque si la oruga secreta esas sustancias que evitan que otro adulto ponga huevo, ¿eso podría utilizarse también? O sea, sintetizar algún producto que sea utilizado justamente con esa función o no. Vos sos un adelantado. No, porque me quedé pensando porque No, es que es así. Lo que pasa que la investigación no para. La investigación es una cosa, una rotativa, que está justamente, una de las cuestiones más estudiadas en el mundo es determinar aquellos componentes que pueden procesar y bloquear procesos fisiológicos importantes. Y este es uno de ellos. La tecnología está buscando justamente esos componentes. está Inge, Está ¿no? Me despertó muy nomás bueno. ahí curiosidad, digamos. No, está muy bueno que así sea, porque justamente la idea por la cual uno desarrolla el práctico de la clase es para que estimularlo a ustedes. Yo no les doy todo, yo les doy solamente en bandeja como para que ustedes puedan justamente desarrollar el concepto crítico, porque si no estoy formando algo que va a ser más de lo mismo y la idea es que ustedes sean mejor que nosotros. Entonces la idea, para eso se genera este tipo de clases, para que ustedes lo piensen, que ustedes lo elaboren y vayan por más. Excelente, muy buena la apreciación tuya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay una de las diferencias que ahora ya los taxónomos no están tan de acuerdo. Hay un pictograma que tranquilamente se los puede prestar o se les puede permitir. Hay una en biblioteca y hay una en la cátedra, hecha por el doctor Navarro, que fue un taxónomo excelente y fue mi director de tesis en Spodoptera. Él hizo un pictograma justamente de descripción de estados inmaduros. Normalmente yo siempre les digo a ustedes que ninguna taxonomía se hace por los estados inmaduros. Bueno, él tuvo la habilidad de poder obtener caracteres permanentes en estados inmaduros y hacer un pictograma, o sea, de las distintas especies de noctudio del país. Y hay una diferencia que entre el quinto y el sexto estadio larvario, Spodoptera tiene una I invertida en la cabeza. Pero además de eso, presentan caracteres diferenciales en las placas pleurales, en las cuales hay una disposición de pelos por encima de los espuripedios, y justamente en las pleuras, ¿sí? Ustedes saben que los espuripedios están ubicados en la parte ventral. Bueno, estos son justamente placas en los pleurales. Y hace que pueda diferenciar esa de otras larvas. Y eso lo puedes notar a nivel de campo. Así que es un pictograma bastante interesante, es muy práctico para nosotros los ingenieros agrónomos, es bárbaro porque nos permite diferenciarlo. Siempre nosotros en la salida a campo lo que hacemos es mostrarles justamente las larvas que están presentes, cómo se diferencia una de otra, porque es lo que ustedes necesitan cuando van a salir a campo. ¿Está? Pero lamentablemente por la situación que estamos viviendo, eso no va a poder ser. Entonces se tendrán que conformar con los pictogramas, con esta bibliografía de fotos, que es espectacular, y que, bueno, es una herramienta para cuando uno va a salir al campo, saber de qué especie estamos hablando. Y en el tema de adultos, no, ahí sí no hay duda. Si uno se pone a hacer una captura con trampa de luz, y lógicamente hace el preparado para observar el tipo de alas, podemos saber qué porcentaje tenemos de cada uno de estos adultos.
Esa es una característica bastante fácil de saberlo y además son caracteres muy permanentes. Espero que haya respondido a tu pregunta y bueno, si quedó alguna duda, con gusto. Yo te hago una pregunta. Tu hermana, supongamos en caso que vos tuvieras hermana o hermano, ¿son igual a vos? Pueden ser similares, pueden ser parecidos, pero nunca van a ser iguales. ¿Está? Bueno, las plantas también presentan genomas, caracteres genéticos y morfológicos distintos, que si bien uno no lo percibe a simple vista, los insectos tienen la capacidad de poder diferenciarlo. Ya sea porque su capacidad nutricia sea distinta, la capacidad de circulación del agua y los nutrientes también, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que la planta esté en un momento de baja defensa y entonces el insecto lo que determina o detecta es ese carácter que en su emisión de señal por componentes volátiles que está emitiendo durante la fenología, es la señal que él percibe. Pero además no solamente percibe la señal de que es maíz, sino que también la planta está con bajo tenor de, qué sé yo, de algún componente esencial, ya sea macro o micronutriente, y entonces lo hace más apetecible por la plaga. Por eso, algunas plagas o algunas plantas tienen más concentración de plagas que otras. Y es lo que muchas veces los genetistas buscan, justamente el carácter inverso. Es decir, desarrollar plantas que tengan todo lo opuesto a esa, que tiene bajo incidencia o baja capacidad defensiva. ¿Está? Esos son los caracteres genómicos que buscan los genetistas para poder desarrollar y buscar un componente que le sea tolerante a determinada plaga. Espero haya respondido a tu pregunta y si no, lo importante del desafío a nivel de campo es poder ver esos caracteres que muchas veces son fáciles de cuando uno busca este tipo de cuestiones. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, todas las plagas son importantes, pero vamos a entrar en un tema que es importante, yo quiero desarrollarlo con todas las letras, porque realmente son plagas que se van a encontrar en algún momento, independientemente de los cultivos, si trabajan en leguminosas, con seguridad los van a encontrar. Así que bueno, yo dejaría ahí, antes de entrar en otras especies, si hay algunas preguntas que hayan de los temas que se desarrollaron, con gusto lo veríamos y si no, seguiríamos en el jueves con el resto de las plagas de este orden. Profe, tengo una pregunta más por curiosidad. ¿Sería factible poder Sí. hacer trampeo con trampas lumínicas de las distintas especies de nuctoides en noches frías o sería mejor hacerlo en noches que sean más cálidas? Totalmente. Vos podés hacer todo el año, mientras que vos tengas emergencia. ¿Qué pasa? Vos decís, porque sean noche fría no va a haber emergencia de adultos. Ellos tienen, nosotros sobre todo en los climas subtropicales
y tropicales, porque nosotros ya estamos pasando prácticamente a un clima tropical. En plena época de invierno nosotros tenemos días calurosos, ¿sí o no? Sí, profe. Tenemos. Esos días cálidos en pleno invierno genera lo que se llama ruptura de pupa, es decir, emergencias de adultos, principalmente del lepidoptero. Esas poblaciones muchas veces son poblaciones suicidas. Emerge una cierta cantidad de población de insectos noctudios, pero que algunos tienen posibilidad de llegar a completar el ciclo. ¿Por qué? Porque tuvieron el alimento disponible, porque tuvieron la posibilidad de concentrar su población y no tuvieron impedimentos porque no estaban los predadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, si vos tenías trampa de luz y pudiste captar esas especies emergentes en un momento crítico, probablemente vas a estar evitando justamente la población inicial de la plaga cuando vos tengas el cultivo. Fíjate qué importante es el poder capturar en el momento oportuno la población inicial de una plaga, de una población emergente o llamada población suicida. Porque casi con seguridad, aunque sean unos pocos, pero estamos hablando de una especie que puede colocar 1200 huevos, entonces no estamos hablando con que sean unas pocas especies las que lleguen, ya te va a estar generando una población muy temprana en la cual se va a estar posicionando en el cultivo y que además va a ser la iniciadora de las otras generaciones. Entonces, la estrategia no solamente implica saber utilizar una estrategia que baje la población, sino también saber colocar en qué momento vas a colocar las trampas de luz. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería, Inge, de vuelta a pesadear, digamos. Con respecto a eso que dijo de las trampas, siguiendo también un poco lo mismo que decía el compañero, con respecto a lo que era la lagarta rosada, usted había hablado de las trampas de feromonas, digamos, ¿no? Sí. Que por un lado se puede hacer para controlado, como para medir incidencia, y también se puede, digamos, para control. En ese caso, el uso de trampa tendría que venir acompañado con prácticas culturales también, además, porque mira, ajá. Sí, no, ¿Sabe por qué le pregunto, Inge? Por el hecho de Sí. que yo, la verdad que nunca vi, digamos, campos con trampas, digamos, entonces como que me da, capaz que nunca vi yo nomás, pero a lo mejor hay, digamos, entonces me da a pensar de ¿De qué que a zona lo sos mejor vos? de Isla del Cerrito, de Chaco. Ujú. Bueno, Isla del Cerrito no sé si está haciendo algodón. ¿Hay alguien que hace algodón ahí? No, Ah, claro, mm. pero yendo, digamos, para los lugares donde hacen, digamos, la verdad que nunca, por eso, o a lo mejor nunca tuve la suerte de ver nomás, digamos. Está. Mirá, sí, es muy común, es más, nosotros tenemos algunos proveedores argentinos muy interesantes de esta feromona y que tiene prácticamente un semillero de algodón, no podría ser algodón si no utiliza trampas de lagarta rosada. Así nomás de una te digo, no se admitiría hacer porque es como que estás trabajando a ciegas sin saber si tenés o no. Primero porque es una polilla, segundo porque es muy difícil de detectarla con muestreos. Tenés que tener personal muy especializado para esto y la única forma es a través de trampas para detección temprana. Segundo, cuando vos te detectaste que tenés una sola
lagarta rosada, automáticamente colocas más trampa y te evitas tener un problema mayor porque la eficiencia de la captura es del 100%. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay dos cuestiones. Hay una presión comercial de venderte productos para vos controlar la lagarta rosada, por un lado. Y segundo, que es mucho más cómodo para el técnico tener que hacerlo con un producto que estar monitoreando con trampas. Entonces, de ahí se prende Claro. la presión comercial para que vos tengas que perder tiempo en operarios y demás, cuando en realidad el mecanismo es sumamente sencillo, o sea, no tiene un costo diferencial. Sí un costo ecológico cuando vos utilizás un producto, un principio activo. Porque si vos estás utilizando en Claro. floración un producto químico de control de amplio espectro, vas a estar barriendo la población de benéficos que se están estableciendo justamente en esa fenología del cultivo. ¿Está? Entonces, lo que yo te propongo es que trates de implementar mecanismos que sean de bajo impacto. Claro, Inge, un poco va por ahí también por el hecho de que el otro día en la clase de Díptero, con el ingeniero Orbe, hablando, él decía que solamente las trampas, por ejemplo, y ahí también un poco la pregunta si es que para todas las especies sirve o no, digamos. Porque él decía que para el caso de Sí, Díptero, sí, más que nada se usaban las trampas como para servicio de alarma, digamos. claro. Pero por la misma cuestión también le preguntaba, porque a lo mejor nunca vi quintas que usen trampas, digamos, nunca, no vi eso, digamos, por eso nomás. Y Claro. ahí un poco si qué tan eficaz es, entiendo lo que usted dice y también lo creo así, digamos. Más que nada también por el hecho de que, por todo lo que venimos hablando, de que los insectos van a generar algún tipo de resistencia, en algún momento también es como que estamos en la nada nomás. Exacto. Mira, ninguna táctica sola de por sí es capaz de generar un 100% de control. Sin embargo, para algunos casos, como es el caso específicamente el de la lagarta rosada, yo te diría que sí es factible, sí es posible de hacer, tener una efectividad muy alta. En el caso de las otras especies, siempre es conveniente que utilices alguna estrategia más como para poder reforzar y generar un paquete de estrategia para que el efecto sea bien contundente. ¿Para qué? Para que no tengas que pesar solamente sobre una táctica como estrategia de control. ¿Está? Cuando vos agregás otras estrategias de bajo impacto, le estás dando un refuerzo, le estás dando un oxígeno, una posibilidad a la estrategia principal. Entonces, yo siempre lo que le digo es que tengan más de una estrategia. No se queden con una sola. Por más que ésta sea eficiente, como lo es en el caso de la lagarta rosada, traten de hacer un pasito más, un poco más, y de buscar una estrategia que sea válida. Ya sea, hay muchas. Fíjense en el caso de lo que es en el sur, en el bolsón del Río Negro, con el tema de Carpocapsa y todo lo demás. eh, las trampas funcionan, pero a la perfección. Pero además de eso, además de las trampas, utilizan controladores biológicos que están soltando con aviones para justamente controlar a la especie. Entonces, no pesa todo solamente sobre la trampa, sino que también utilizan esos otros controladores biológicos de bajo impacto y que refuerza justamente ese manejo. Y podemos gozar hoy en día una manzana como la que viene de Río Negro, que es excelente y es una calidad indiscutible y que marca justamente calidad en el mundo. Las manzanas argentinas son un requerimiento
pero justamente hay que poner justamente esas estrategias al servicio del productor. Y somos nosotros, los técnicos, los responsables de esa actitud. Por eso a mí me gusta el desafío con ustedes, porque ustedes pueden generar mucho más desafío que nuestra generación. Entonces apostamos justamente a eso. Así que me parece bárbaro. A mí me agrada cuando ustedes desarrollan esa actitud crítica de qué otra cosa más se puede hacer. Y siempre van a encontrar cosas que se pueden hacer. Perfecto, Inge. Bueno, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo Dios mediante el jueves y el miércoles lo que tienen consulta de examen. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Que tengan una buena semana.